Los mapas son una poderosa herramienta para entender el mundo y en especial Oriente Próximo, una región que ha sido modelada a lo largo de los siglos con cambios políticos y, consecuentemente, ha visto redibujadas sus fronteras. El sitio web Vox ha recogido una serie de mapas que son cruciales para entender Oriente Próximo, tanto su historia como su presente, dando una explicación general a los hechos más importantes. 1. La cuna de la civilización. El ser humano empezó a cultivar en esta región hacia el año 9000 a.C., y en torno al 2500 a.C. Los sumerios, que habitaban la parte sur de Mesopotamia, formaron la primera sociedad compleja que se asemeja a lo que hoy llamamos un país, con leyes escritas y un sistema político. Esta región, conocida como el Creciente Fértil, es una zona histórica que se corresponde con parte de los territorios del Levante mediterráneo, Mesopotamia y Persia. Incluía principalmente el actual Irak, Siria, Jordania e Israel-Palestina. 2. La conquista de Oriente Próximo. Tras la muerte de Mahoma en el siglo 7 d.C., en el territorio de la actual Arabia Saudita el profeta Mahoma fundó el Islam. Sus seguidores se extendieron por la península arábiga hasta superarla y convertirse en un imperio en un tiempo asombrosamente corto. A partir de la muerte de Mahoma en 632 hasta el año 652 se las arreglaron para conquistar todo Oriente Próximo, el norte de África, Persia y algunas regiones del sur de Europa. El Islam, la lengua árabe, y la idea de tener una misma identidad en Oriente Próximo perdura hasta nuestros días. Es como si en Europa todavía hablaran latín romano y se considerasen étnicamente romanos, explica el director de Vox, Max Fischer. 3. La brecha entre suníes y chiíes. La historia de la división del Islam entre suníes y chiíes se inició tras la muerte del profeta Mahoma en el año 632 después de Cristo, cuando sus seguidores empezaron a cuestionarse quién sería su sucesor en el gobierno del califato islámico. Algunos argumentaban que el poder debería ir por gracia divina y que un parentesco familiar con Mahoma era más que una señal para elegir al futuro líder. En ese sentido, ese pequeño grupo, Shi'atu Ali, en árabe, o partidarios de Ali, creía que el mejor postor para el califato era Ali, primo y yerno de Mahoma. La eventual ascensión de Ali al trono provocó una guerra civil que él y sus partidarios perdieron. Así, los chiíes se aferraron a la idea de que Ali era el sucesor legítimo y se convirtieron en una rama del Islam. Hoy en día entre el 10 y el 15% de los musulmanes de todo el mundo son chiíes. La actual lucha entre suníes y chiíes más que una división religiosa es una cuestión política a fin de tener una influencia regional. Los poderes políticos chiíes están liderados por Irán, frente a los poderes políticos sunitas, encabezados por Arabia Saudita. 4. Oriente Próximo. En 1914 este fue un año crucial, donde se pasa de más de 500 años de dominio otomano a la dominación europea. A partir de 1914 Europa occidental empieza a hacerse más rica y más poderosa y ya se había repartido África, incluidos los estados musulmanes del norte de África. Prácticamente toda la región estaba siendo gobernada por los europeos o los otomanos, salvo algunas partes de Irán y la península arábiga. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, 1918, lo que quedaba del derrotado Imperio Otomano se repartió entre los europeos. Las influencias en la región durante el dominio francés, italiano, español y británico son cruciales para comprender esta región hoy en día, debido a que gobernaron de forma diferente e impusieron políticas propias. 5. Los grandes imperios de Oriente. Esta animación muestra a los grandes imperios en Oriente durante los últimos 5000 años. Aunque la velocidad del vídeo no refleja la progresión real de las expansiones imperiales, sí ofrece una idea general. 6. Primavera Árabe. La Primavera Árabe es una serie de levantamientos populares que desafían a varios gobiernos en los países árabes. Estos alzamientos comenzaron en 2010 con la revolución tunecina y continúan en algunas naciones hasta la actualidad. Los países más afectados han sido Egipto, el Líbano, Yemen, Bahrein, Libia, donde los rebeldes derrocaron y mataron al líder del país, Muammar Gaddafi, con el apoyo de Estados Unidos y Europa, y Siria, donde una sangrienta guerra civil está todavía en curso. 7. La fundación de Israel en 1947. Seguida por la guerra árabe-israelí. Estos mapas muestran cómo Israel pasó de no existir a existir entre 1947 y 1948. Es difícil identificar un punto de partida para aclarar el conflicto entre judíos árabes en la región de Palestina, pero el mapa de la izquierda explica cómo las Naciones Unidas demarcaron en 1947 un Estado judío y un Estado árabe. Sin embargo, los palestinos se opusieron al acuerdo, lo que derivó en la guerra árabe-israelí de 1948 con la participación de los estados árabes de Egipto, Jordania, Irak y Siria que hicieron perder mucho terreno al ejército israelí. No obstante, el mapa de la derecha muestra cómo terminó la guerra, con un contraataque israelí.
8. ¿Qué países reconocen a Israel, Palestina o a ambos? El conflicto entre Israel y Palestina es un problema mundial. Muchos países, que en el mapa se muestran en verde oscuro, aún no reconocen a Israel como Estado legítimo. Esos países son principalmente de mayoría musulmana. Mientras tanto, los países en azul no reconocen la soberanía palestina. Aunque algunos mantienen relaciones diplomáticas con Palestina, muchos son de la opinión de que no se formará un Estado hasta que el conflicto con Israel se resuelva formalmente. 9. Los refugiados sirios. La guerra civil siria, que dura ya 3 años, se ha cobrado la vida de más de 100.000 personas y ha obligado a más de 2 millones a huir de sus hogares. Este mapa muestra la cantidad de personas que se han visto obligadas a refugiarse en los países vecinos. En la actualidad Siria se encuentra dividida entre las fuerzas del gobierno, los rebeldes antigubernamentales y los combatientes extremistas islámicos debido a la guerra civil. Cabe recordar que la élite gobernante pertenece a la minoría alauita, una rama del Islam chií, mientras que la mayoría de los opositores son sunitas. 10. Instalaciones nucleares de Irán. Este mapa muestra las principales instalaciones nucleares de Irán. Aunque Teherán mantiene que su programa nuclear es pacífico, Occidente y sus aliados no lo creen. Mientras Israel considera que Irán fabrica bombas nucleares para usarlas en su contra, y Irán estima que en cualquier momento y sin motivo alguno pueden ser atacados por Israel. Las tensiones entre Teherán y Tel Aviv han estado al filo de la guerra en los últimos años y es uno de los conflictos de mayor importancia del mundo. Se trata de un dilema de seguridad encerrado en un círculo vicioso que puede empeorar. 11. Como la línea Durand creó un conflicto de Afganistán. La línea Durand, marcada en rojo, se convirtió en la mayor parte de la frontera moderna entre Afganistán y Pakistán. Esta línea, trazada por un funcionario colonial británico a finales del siglo XIX, atravesaba áreas tribales de pastunes, en el mapa, la zona celeste, que los afganos consideraban parte de su territorio. Muchos pastunes ahora pertenecen o apoyan al grupo extremista de los talibanes, en su mayoría pastún, que son los responsables de causar estragos en ambos países organizando regularmente actos terroristas. 12. Petróleo y gas en Oriente Próximo. Oriente Próximo produce alrededor de 1/3 del petróleo mundial y la 10ª parte del gas natural. Este mapa muestra dónde se encuentran las reservas de la región y cómo son transportados por tierra y por mar a través del Golfo Pérsico. Los recursos energéticos están fuertemente concentrados en 3 países vecinos que históricamente no han tenido buenas relaciones entre sí: Irán, Irak y Arabia Saudita. La tensión entre las 3 naciones es algo que Estados Unidos, como un gran importador de recursos energéticos, ha intentado manejar teniendo siempre en cuenta sus intereses. Así, por ejemplo, se puso en contra de Irán durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, en contra de Irak cuando este invadió Kuwait y atacó a Israel y Arabia Saudita en la década de 1990, Guerra del Golfo, de nuevo en contra de Irak cuando Washington decidió invadirlo en 2003 y en la actualidad apoya a Arabia Saudita y critica cada acción de Irán.